siguiendo y están leyendo en su casa las enseñanzas que estamos trayendo a la iglesia acerca de cómo Dios se manifiesta a la vida de sus hijos, a la vida de los hombres, como el gran yo soy. Amén. Volvemos a hacer una repetición y, ¿sabes? A base de repetir y a base de enseñar una y otra vez la palabra de Dios es como se graba en nuestro corazón. Amén. Y cuando Dios dice yo soy, Él está diciendo, el verbo ser indica Él está en medio nuestro, Él existe porque verbo ser implica existencia de Dios en medio nuestro, implica que Dios se mueve en medio nuestro. Amén. Antiguo Testamento, sobre todo Moisés, el líder que iba a rescatar, iba a ser un instrumento de Dios para liberar a toda una nación. Y hermanos, esto no es sencillo. Cuando Dios da responsabilidad a un hijo suyo, realmente uno siente que, Señor, yo no sé si estoy a la altura de la responsabilidad ni de las circunstancias. Pero cuando Moisés le pregunta a Dios, Dios mío, cuando yo vaya a los hijos de tu pueblo y les diga, me pregunten quién me envía, ¿quién les diré que me envía? Y él le dice, Dios le dice, dile, yo soy, te envía. Y Dios está queriendo hacer ver no solamente a aquella generación del pueblo de Israel, sino a día de hoy Dios quiere hacerse ver en medio nuestro que Dios está, que Él se mueve, que Él existe por sí mismo y que Dios es todopoderoso en nosotros. De la misma forma, cuando Jesús viene y baja aquí a la tierra y está en medio de su generación, Jesús se manifiesta también como yo soy. Vimos la primera semana, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá... Amén, la luz de la vida. Y Jesús se está mostrando como aquel que trae luz y claridad en nuestro caminar, que lo que yo tengo que hacer es seguir sus pasos. Y Él dice, no vas a caminar en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Cuando la palabra de Dios habla de vida, no está hablando solamente de respirar. No es que respiro y estoy vivo. Esa es una de las cosas básicas en el ser humano. Pero cuando la palabra de Dios dice, yo vengo para daros vida, darte vida y vida en abundancia, está hablando acerca de impulso, motivación en la vida. Uno tiene que tener ganas de vivir, ganas de moverse, de hacer cosas. Una motivación y ese impulso que te lleva a cobrar fuerza y vigor. Gema, pero es que tú no sabes cómo es mi vida y mi entorno. Yo no lo conozco, pero Dios sí que conoce tu vida y tu entorno. Y Dios no se mueve en unas circunstancias. El Señor quiere darte soplo de vida y decir, yo soy la luz. Gema, acércate a mí, porque no vas a caminar en tinieblas. Vas a tener impulso, motivación y una mira y una meta sobre la que caminar en tu vida. De la misma forma, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús se revela a mi vida como aquel que provee alimento físico, pero también alimento espiritual. Porque Jesús dice, Dios os ha dado, ha hecho descender del cielo el verdadero pan de vida. Dios Padre envió a su Hijo unigénito, Jesús, para que diera vida a todo aquel que cree en Él. Amén. Jesús habló palabras muy fuertes y confrontadoras, porque Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y eran palabras que tomadas de un modo literal, choca nuestra mente, pero es la identificación del creyente con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Cuántos pueden pedirle? Y esto
Iglesia, cada vez que yo abro la palabra de Dios y voy a leer la palabra de Dios, yo no puedo leerla como quien está leyendo el Quijote o como quien está leyendo un libro cualquiera, porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera, es el libro, la palabra de Dios inspirada, la escritura que Pablo habló a Timoteo y le dijo, esta escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando yo me acerco a la palabra de Dios, yo voy a buscar al Señor, pero seguidamente voy a pedir al Espíritu Santo que me ilumine y me dé revelación de lo que Dios quiere hablarme a través de su palabra. Si tú te acercas a la palabra de Dios con el único objetivo de leer unos párrafos, cerrar la palabra y marcharte, nada habrá surtido efecto en tu corazón, porque es por fe que se cree la palabra de Dios y que caminamos con fortaleza en medio de este mundo. Amén. Pero es su palabra la que me va a fortalecer. Por eso Jesús dice, el pan de vida, el alimento que yo tengo que darte, no solamente va a ser un alimento físico porque Él va a proveer para mi vida, sino que es un alimento que va a calmar tu hambre y a saciar tu sed. La gente está buscando salida, la gente está buscando un motivo para vivir, un propósito para vivir, y el propósito no te lo van a dar las cosas de este mundo ni los placeres de este mundo. Hay gente que piensa que cuando logre sus metas personales, entonces alcanzará una felicidad deseada. Y todos en nuestra mente nos hacemos un bosquejo y un pensamiento de lo que queremos lograr. Pero si tú hablas con aquellas personas que han ido logrando todos sus objetivos sin faltar ninguno y les preguntas, ¿estás satisfecho y estás bien contigo mismo? ¿Tienes paz en tu alma y en tu corazón? La gran y la inmensa mayoría te dirán no. No me digas por qué, pero he logrado lo que yo buscaba en la vida. He logrado el trabajo perfecto, la esposa o el esposo perfecto, si es que lo hay. He logrado grandes cosas en mi vida. Sin embargo, no me digas, hay algo aquí dentro que todavía no siento satisfacción y no siento plenitud. Déjame que te diga que solamente Dios y su Hijo Jesucristo puede traer plenitud a tu vida y a tu corazón. De tal forma que puedes no haber logrado ninguno de tus aspiraciones que tenías, sin embargo, sentir y tener una sensación de paz y de plenitud tan grande y tan importante que todo lo demás pierde su valor y su sentido, iglesia. Nada de este mundo va a poder traer satisfacción. Es más, la palabra dice que los deseos de los ojos, que la vanagloria de la vida pasan. Solamente la palabra de Dios ha de permanecer para siempre. Me hace mucha gracia porque mi madre tiene un dicho, es cuando sale de vacaciones y cuando la quieren animar para salir de vacaciones, pero Juli, si vamos a ver este sitio y vamos a visitar este otro sitio y la playa. Y mi madre dice, visto un puerto, visto todos. Tú ves un puerto, todos van a ser iguales. Realmente el objetivo es decir, claro que hay cosas bonitas para ver, claro que hay lugares que te pueden impresionar más o menos, pero la realidad es que al final todo termina siendo más de lo mismo. Es un momento de satisfacción, pero no va a llenar ni a completar tu vida. Puedes hacer lo otro, pero lo más importante es llenar tu vida con Dios, con su palabra, con su presencia y vivir permaneciendo anclado en Cristo y en su verdad, iglesia. Esto es fundamental. Amén.
El Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y vimos la semana pasada que Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y Jesús estaba hablando en una parábola acerca del buen pastor y puso el ejemplo de un redil con sus ovejas. Y cuando tú piensas en la figura de un pastor, el pastor es aquel que cuida, que guía, que dirige, que vigila, que alimenta. La función de un pastor es tan completa en su trabajo que Jesús se identifica como Él es el buen pastor. Y dice su palabra, yo soy el buen pastor, que en mi vida doy por mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. A los extraños no escucharán y los dejarán ir, pero mis ovejas oyen mi voz. Dice, yo las conozco y ellas me siguen. Vivimos en un tiempo y en una generación, iglesia, donde más que nunca tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para no ser ni engañados ni confundidos, porque Jesús habló que el que entra por la puerta es el pastor, pero el que no entra por la puerta, ese es ladrón y salteador. Pusimos ejemplos en 2 de Timoteo 3. Y da el perfil de esos hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, vanagloriosos, soberbios, gente blasfema, gente cruel, gente traicionera, gente que dice la Escritura que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Dice a estos, y Pablo está hablando a Timoteo, a estos evita. Apártate de gente que tiene una apariencia de bondad, pero ni su vida ni su conducta muestran el amor de Dios y la benignidad y la bondad del amor de Dios sobre sus vidas. El Señor Jesús, cuando Él dice yo soy, está abarcando cada área de nuestra vida. Si tú te das cuenta, desde que he empezado a hablar, Jesús te dice, Él es tu luz. Él es tu alimento, Él es la puerta de salvación, Él es el que te cuida, el que pastorea tu vida, el que alimenta tu alma y tu corazón. Te he dicho que el verdadero líder y el verdadero pastor no atrae hacia sí mismo las almas. Si tú acudes a un lugar donde el protagonismo es primero el hombre, segundo el hombre, tercero el hombre, márchate de ahí mientras puedas, porque el protagonismo solamente se lo puede llevar Cristo Jesús. Y Cristo se lleva el protagonismo cuando el liderazgo enseña a las almas a depender de Cristo. Iglesia, porque si en medio de este tiempo fuéramos esparcidos o de repente viniera una situación todavía peor, venga todo el mundo en sus casas, no hubiera internet ni acceso a redes sociales, ¿cómo te mantendrías espiritualmente? ¿Cómo vivirías tu fe? El verdadero pastor es aquel que ha anclado las almas a Cristo, porque sus ovejas oyen la voz de Dios, no la tradición, no la cultura, no el hombre, no las instituciones religiosas. El hombre le pone título a denominaciones y a instituciones religiosas, pero Cristo Jesús es el pastor de las almas en todo el mundo. Y dice su palabra que por torpes que seamos, y yo me reconozco torpe, no nos perderemos. Esa es la verdad que tiene que ser predicada, iglesia. Y otra verdad no tiene cabida ni lugar en esta congregación. Amén. Quiero hablarte en esta semana cómo Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo el que lleve fruto será limpiado para que lleve más fruto. Estoy hablándote de Juan capítulo 15. Y quiero que vengamos en esta tarde a desarrollar
este yo soy de Jesús, gran yo soy. Y recuerda que Jesús es el que está en medio nuestro, el que se mueve en medio nuestro. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Tienes Juan 15? Vamos a leer los primeros 17 versículos. Habitúate a leer la palabra de Dios. Vamos a ir desgranando los versículos para que puedas llegar al entendimiento de qué es lo que el Señor nos quiere decir con la vid verdadera. Todos conocemos lo que es una vid, donde sale uno de los mejores frutos como es la uva. Amén. Manjar preciado en la antigüedad, hoy en día creo que es de los frutos más buenos y donde más se manifiesta la gracia de Dios, porque en los árboles cada rama puede llevar pues a lo mejor 5 o 6 frutos, pero la vid tiene la capacidad de que en cada pámpano los racimos de uva pueden ser de hasta 20, 25 uvas. De hecho, cuando Moisés mandó a los 12 espías para ver de qué calibre era la nación que iban a conquistar, para ver hasta qué punto era una nación fructífera, la tierra de Canaán, dice la Escritura que entre 2 hombres trajeron un racimo de uvas. Y la uva es algo que es un fruto, da vino, tiene tantas cualidades para poder bendecir la vida del ser humano, que creo que probablemente por esto Jesús toma de referencia la vid. Vamos allá. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hasta ahí la palabra del Señor. Hay un verbo que se ha repetido alrededor de 10, 12 veces, y es permanecer. Permanecer, si permanecéis, permaneced, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Continuamente permanecer, permanecer, permanecer.
Y el verbo permanecer significa mantenerse firme y constante en una idea o en una cosa. Es decir, yo he venido a Cristo, he venido a su verdad, he entendido la obra de la cruz, el Señor está cambiando mi vida y transformando mi vida, pero si a algo me lleva a Dios es a permanecer. De ahí la palabra de la vid y los pámpanos. Comienza esta parábola diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dios Padre es el que está labrando y cuidando esa vid. La vid se compone de una cepa, de un tronco principal, y de ese tronco van a salir las ramas, y en esas ramas se sustentan los pámpanos, de donde va a salir los racimos de uva. Y Jesús está diciendo: yo soy la vid. Cristo es esa cepa fuerte, firme, arraigada. Así es Cristo, la roca firme, castillo firme, roca firme que no se ha de mover. Dice: y vosotros sois los pámpanos. Pero dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto es quitado, y todo el que lleva fruto se limpia para que lleve más fruto. Así que el labrador, que es Dios en nuestras vidas, dice que toda rama, todo pámpano que no está dando fruto en mí, dice la palabra del Señor, va a ser quitado. A veces, iglesia, hay un error muy común a nivel mundial, y es pensar que como Dios es amor, Dios ama y salva a todos. ¿Dios ama a todo el mundo? Sí. ¿Dios salva a todos? Porque hay gente que dice: ¿por qué iba a haber infierno si Dios es amor? El infierno existe, y el infierno está para todo aquel que no cree en Jesucristo y que rechaza a Jesucristo. Pero Dios nos da la oportunidad de que conozcamos a su Hijo Jesucristo. Ahí reside el amor de Dios verdadero, en que Dios nos ofreció y nos dio a su Hijo amado Jesucristo. Por eso dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Inevitablemente estamos destinados a llevar fruto. Todo ser humano, su conducta y sus obras van a tener un resultado. De la misma forma que el árbol o el fruto de la vid va a tener ese fruto, de la misma forma todo ser humano tiene frutos en su vida. El fruto va a determinar esa bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pablo hablaba de los frutos de vivir una vida en la carne, apartados y separados de Dios, pero también habló de unos frutos de estar en el Espíritu y el fruto del Espíritu. ¿Recuerdas Gálatas 5? Tania, si lo buscamos, Gálatas 5, 22. Es algo inevitable que quien conoce a Cristo, su vida va a empezar a dar unos frutos. Cuando yo estaba apartada de Dios y viviendo mi propia experiencia de vida, sin querer reconocer a Dios en mi vida, yo obtuve unos frutos. Y tengo que decirte que no era fruto de bendición. Como dice Isaías 5, uvas ponzoñosas. ¿Sabes que hay veces que también la vid puede dar las uvas agrias? Uvas ponzoñosas. No es el fruto deseado que Dios quiere para nuestra vida. Pero cuando yo vine a Cristo y empecé a experimentar el cambio de Dios en mi vida a través de su palabra, yo me di cuenta que un fruto diferente brotaba de mi interior. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira, iglesia, cuando Cristo ha llegado a tu vida, los frutos que tú estás dando y que todo cristiano debe de dar
es amor, es gozo. El gozo no depende del tiempo en el que tú estés viviendo. El gozo no tiene que ver nada con la felicidad. El gozo es ese contentamiento que uno tiene en Dios, esa confianza que uno tiene en Dios. Tengo gozo en mi alma porque sé que el Señor está conmigo en todo momento. Sé que su Espíritu Santo me guiará en toda situación. Es amor, es gozo, es paz. Si mi vida, habiendo conocido a Cristo, no manifiesta paz, y la paz es todo lo contrario al temor. Cuando yo vivo una vida en temores, el temor me da inquietud. El temor me está trayendo incertidumbre, el temor me está dando pena en el corazón y es todo lo contrario a tener una vida de paz, paz que solamente Dios puede dar. Amor, gozo, paz, paciencia, una vida paciente que sabe esperar, mansedumbre. ¿Eres una persona de mansedumbre? La gente que está a tu alrededor puede decir, ¿qué mansedumbre hay en esta persona? Una persona mansa es una persona sencilla, que no busca altercado, sino que tiene mansedumbre en su vida, en su comportamiento. Equilibrio, que no por todo se espanta, que no por todo se alborota. Y hermanos, eso no tiene nada que ver con el carácter. Nadie puede decir, es que tiene un carácter tan fuerte. La gente con carácter fuerte también puede ser una persona con mansedumbre y con templanza, porque el carácter es autoridad para hablar las cosas cuando se tienen que hablar las cosas. Sin embargo, eso no quita para que yo sea una persona llena de sencillez, de amor y de humildad con todos aquellos que me rodean. Tal vez esto te resulte monótono, pero cuando salimos ahí fuera, cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos. Y eso de decir que como hay confianza, hay un dicho, donde hay confianza da asco. Es un dicho muy español, porque cuando hay confianza, uno es como que puede explotar con la persona que tiene a su lado y puede hacer lo que quiera. Y eso no es correcto. Precisamente porque hay confianza y porque hay un amor con nuestros semejantes, porque hay un amor con la gente que nos rodea, precisamente tiene que salir mucho más el amor, la mansedumbre, la templanza, el gobierno de Dios en mi vida. Iglesia, esos son frutos. Pero cuando venimos a Cristo y nada de esas características se manifiestan en nosotros, mansedumbre, templanza, contra todas las cosas no hay ley, fe, una persona esperanzada en su corazón. Si tú te pasas toda la vida cabizbajo, cabizbaja, quejicoso por las situaciones que nos rodean, con queja, Iglesia, la fe tiene que darnos esperanza de que el Señor está en medio nuestro, que Él nos levanta cada día y que Él nos llevará a lo mejor. Amén. Y necesitamos que haya frutos que abunden en nuestra vida. Dice, el que no tiene fruto será quitado, mas el que tiene fruto, y ahí vamos con la siguiente parte, será limpiado para que tenga más fruto. ¿Cómo se limpia una vid? La limpieza viene a través de la poda. Viene el labrador cuando ha terminado la temporada y dice, se limpiará para que lleve más fruto. No estamos hablando de que esa vid no haya obtenido frutos. Por cuanto estamos en Cristo, nuestra vida manifiesta los frutos del Señor en nuestras vidas. Pero dice que será limpiado para que lleve más fruto. La limpieza viene a través de la poda. Y la poda, iglesia, creo que es de las situaciones que menos nos pueden gustar como cristianos. Por cuanto el labrador
coge sus tijeras, va a empezar a cortar, va a empezar a quitar lo que no sirve, lo que estorba, lo que está impidiendo un mayor crecimiento en esa vid. Y eso, iglesia, nos va a doler. Son momentos de prueba, son momentos de esa disciplina de parte de Dios sobre nuestras vidas que nos va a incomodar y nos va a decir, Señor, pero ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? Señor, ¿por qué mi hijo tiene este comportamiento ahora? ¿Por qué tengo problemas en esta situación económica? ¿Por qué? Y uno tiene que pararse delante del Señor y decir, Dios mío, tal vez tú me estés enseñando algo y tal vez tú estés limpiando mi vida a través de las circunstancias que me están rodeando. Ven conmigo a Hebreos. Hebreos 12. Hebreos 12. Dice así, y es de alguna forma el Señor hablándonos acerca de la disciplina que es necesaria para nuestras vidas. La disciplina entendida como enseñanza, amén. Disciplina entendida como aquel buen padre que necesita enseñar a su hijo y disciplinar a su hijo, amén. Yo soy de la generación de la chancla o la zapatilla. Llámalo como quieras, pero todo padre ha tenido de alguna forma que enseñar a sus hijos, porque el que no obedece de una forma tendrá que obedecer de otra. Ahora, nunca los extremos, amén, eso es importante. Dice Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Subraya, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y aquí el pastor Pablo también pastoreó en su tiempo. El apóstol Pablo estaba hablando, iglesia, en aquel tiempo a los hebreos, mirad a Jesús. Jesús fue el autor y consumador de la fe y con el gozo puesto en lo que tenía por delante, Él sufrió la cruz y Él nos está diciendo, sufrió tal contradicción de pecadores y dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras ocasiones diría, dile a la persona que tienes a tu lado que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Pero dítelo a ti mismo, háblate a ti mismo. Y dite a ti mismo, Gema, que tu ánimo no se canse hasta desmayar. A veces, cuando el Señor está podando nuestras vidas, cuando el Señor nos hace pasar por diferentes dificultades,
Señor, es que no puedo más, es que es otro granito más. Pero el Señor está diciendo que la disciplina nunca es causa de gozo, pero que mi ánimo no se canse hasta desmayar. Mira a Jesús, cómo Jesús en esa obediencia y en ese amor puso su vida en rescate por la nuestra y obtuvo la resurrección y está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús no me pide que yo dé mi vida, pero sí está diciendo: Gema, déjate tratar por mí, deja que yo limpie, purifique tu vida para que des fruto apacible de justicia. Dice, porque todos están siendo de la misma forma, todo cristiano, todo aquel que quiere seguir a Cristo con todo su corazón, Dios nos va a pasar por prueba y por su criba, pero permaneciendo en Cristo vamos a salir adelante. Y dice, si un hijo se deja disciplinar por su padre y dice que son padres temporales, ¿cuánto no más nuestro Padre Celestial, que quiere enseñarnos a través de las dificultades de la vida, no nos vamos a dejar tratar por Él, sabiendo que Dios quiere que demos aún mayor fruto? Cuando uno está pasando por un tiempo de prueba, piensa que nunca va a salir. Sin embargo, después de la prueba viene también el fruto que conlleva la obediencia a Dios y el amor a Dios. De ahí que la palabra de Dios va a comenzar a decir: permaneced. Porque el Señor está tratando con nuestras vidas, con nuestros corazones, pero he aquí más de uno se cansa hasta desmayar y dice: Señor, no puedo más. Pero ¿sabes? Donde viene la debilidad, también vienen las fuerzas renovadas por Dios. Hay tiempos de adversidad, pero la mano de Dios está sosteniendo nuestras vidas. El salmista en el Salmo 18, aún viendo todos los enemigos que le estaban rodeando, él estaba diciendo: pero en mi angustia yo clamé a Dios. Dice, y Dios me libró y de enemigos que todavía eran más fuertes que yo. No hay nada malo en reconocer que hay situaciones que nos sobrepasan, porque a veces queremos ir de fuertes y queremos decir: no, si yo con esto puedo, si a mí esto no me tumba, cosas peores he pasado. El salmista estaba diciendo, si tienes oportunidad de leer el Salmo 18, eran más fuertes que yo. Sin embargo, él estaba reconociendo que si Dios le daba la victoria, esa batalla quedaría ganada. Y yo puedo reconocer en mi vida muros que se puedan levantar, adversidades que se puedan levantar, pero yo veo en la palabra de Dios que su amor no tiene fin y que Dios en su tiempo trae victoria sobre mi vida y mi corazón y sobre la iglesia. Amén. Pero es importante que no nos cansemos hasta desmayar y que persistamos en ese filtro de Dios, en esa disciplina de Dios, porque la disciplina nunca es para avergonzar, nunca es para traer trauma. La disciplina que proviene del cielo y la que Dios te da es una disciplina, es una enseñanza, es una corrección. Y necesitamos, iglesia, ser corregidos. Lo que pasa es que vivimos en una generación que no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, y mucho menos que nos digan que algo lo estamos haciendo mal. Es una generación que se ha levantado con tanta rebeldía y con tanta obstinación y orgullo que no permite ser enseñada, que no permite que nadie le diga: ese camino no vas bien, porque montas en cólera. Y sin embargo, iglesia, cuando yo puedo ver que Dios me está hablando, y Dios me va a hablar a través de un liderazgo, Dios me va a hablar a través de la persona que a veces tenemos a nuestro lado y que nos resulta tan pesada, tú siempre con lo mismo, tú siempre igual. Pero muchas veces Dios viene a hablarnos a nuestras vidas. Y Dios quiere tratar con nuestros corazones. ¿Qué queremos? ¿El trato de Dios en amor o el trato de Dios que tenga que caer uno hasta el pozo más hondo?
Porque cuando tú y yo no queremos responder a la voz de Dios, cuando tú y yo nos separamos de la vid, y Jesús estaba diciendo claramente, en varios versículos se está repitiendo la misma idea y se está tratando la misma idea: permaneced. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, llevará mucho fruto. El que permanece en mi palabra, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y yo prefiero la disciplina del cielo, la disciplina de Dios sobre mi vida, con su palabra, enseñándome, corrigiéndome, guiándome a toda verdad y a toda justicia. Y prefiero decir: Señor, aquí está mi vida. Eso hizo el rey David en el Salmo 19. Señor, examíname. Sea yo honesto para reconocer mis errores. Dice el rey David: ¿quién reconocerá sus propios errores? Sabía él, porque es la actitud del ser humano, el siempre echar balones fuera y el nunca reconocer los errores que uno comete, y ser honestos delante de Dios y decir: Señor, así no voy bien, esto no lo estoy haciendo bien. Fíjate que cuando hemos leído el segundo versículo, el tercer versículo dice: y lo limpiará para que lleve más fruto, mas ya vosotros estáis limpios. ¿A qué te recuerda esa frase, mas vosotros ya estáis limpios? Esa frase también se repite cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Cuando Jesús toma el lebrillo y comienza a lavar los pies de sus discípulos, Pedro le dice: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿No me lavarás los pies? Y Jesús le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice: ¿que no voy a tener parte contigo? Señor, no solamente los pies, sino la cabeza y todo el cuerpo. Y Jesús le responde: no, porque ya estáis limpios. Estaba hablando que cuando uno llega a Cristo, salvación viene a nuestras vidas. La sangre de Cristo es derramada en la cruz del Calvario. Viene conversión a través de la fe en nuestras vidas y ya hay una limpieza. Pero Jesús dice: el andar diario. Dice: pero los pies sí que es necesario que sean lavados, porque en el andar diario nuestras vidas se pueden ir manchando. Por eso luego en la vid verdadera Jesús está diciendo: permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Estáis limpios por cuanto Cristo viene a nuestras vidas y viene salvación al corazón, redención. Pero si no permanecemos, iglesia, si nos apartamos de la vid verdadera, dejaremos de dar fruto. Y cuando el Señor está diciendo cómo debemos permanecer, la propia palabra y Jesús mismo te da la respuesta. Para permanecer en Cristo hay que guardar la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. La única forma de permanecer dando frutos es guardando la palabra de Dios en nuestras vidas, iglesia. Quien no tiene ese temor de Dios, quien no busca agradar a Dios, quien no busca guardar su palabra, cueste lo que cueste, con debilidades, con fallos, pero decir: Señor, quiero permanecer en ti y en tu verdad. Y ya Jesús comienza a decir: en esto es glorificado el Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos si hacéis lo que yo os mando. La diferencia entre ser siervo y ser amigo es que el siervo va a servir al Señor, pero no sabe, no recibe más información del por qué ni el para qué. Sencillamente obedecemos. Pero cuando Jesús dice: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos, en la amistad hay lealtad.
En la amistad hay confianza. En la amistad hay esa complicidad de amigo a amigo. No sé si has tenido el privilegio, y hoy en día es un privilegio tener amigos, no conocidos, no buenos días ni buenas tardes, ¿qué tal el tiempo? Amistad, donde tú puedes hablar y comunicarte con una persona y saber que no tienes que disfrazar tus sentimientos, que no tienes que aparentar que estás bien, sencillamente abres tu corazón a un amigo. Jesús dice, os llamaré mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y Jesús comienza a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón para que haya fruto, para que nuestras vidas sean vidas de bendición, iglesia. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, está diciendo, aférrate a Cristo, permanece en Cristo, porque vas a ser un hombre, una mujer que dé fruto, y fruto de vida. Fruto no solamente en tu propia bendición, sino en aquellos que te rodean. Y creo que todos necesitamos bendecir a aquellos que nos rodean. Iglesia, vive una vida de permanencia en Cristo. No es que tú eligieras a Dios, es que el Señor te escogió a ti para que vayas y lleves fruto. Todo lo que tú y yo vamos a hacer en esta vida, todo lo que vamos a repercutir en aquellos que nos rodean, es porque el Señor nos eligió, nos amó, nos llamó amigos y comenzó a poner su Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros, siguiendo esa relación de amor para con Dios, vamos a ser gente que lleve fruto y ese fruto permanezca. No es un fruto pasajero, es un fruto que ha de permanecer hasta el día en que nos vayamos con Cristo. Ha habido gente tan influyente en medio de este mundo. Ha habido gente que ha dejado frutos tan fuertes que aún después de muertos han sido nombrados como gente célebre, como gente que ha dejado un legado en su generación. Y yo te invito a que tú y yo nos retemos a vivir una vida de permanecer en Cristo y seamos cristianos que dejemos un legado en esta generación. Amén. Vamos a ponernos.